La noche sin luna parecía tragarse todo a su paso, cuando el contraalmirante Raizo Tanaka guiaba a 8 destructores japoneses a través de la oscuridad absoluta rumbo a Punta Tasafaronga. En sus bodegas no había armas ni munición en abundancia, sino cientos de bidones repletos de alimentos y suministros médicos, cargamento del que dependía la supervivencia de miles de soldados imperiales atrapados en Guadalcanal. Si esa entrega fracasaba, la esperanza de recuperar la isla se desvanecería para siempre, y Tanaka lo sabía mejor que nadie. A bordo, el silencio era tan denso como la noche que rodeaba a los buques mientras penetraban en Iron Bottom Sound, un nombre que ya era sinónimo de muerte y acero hundido. Decenas de barcos descansaban bajo esas aguas, testigos silenciosos de combates feroces. Para hacer espacio a los bidones flotantes, la mayoría de los torpedos y gran parte de la munición habían sido retirados, una decisión necesaria pero peligrosa. Si los estadounidenses los descubrían, aquellos destructores cargados hasta el límite tendrían pocas opciones de sobrevivir. De repente, la oscuridad fue rasgada por una luz blanca y cruel que iluminó el mar como un relámpago artificial. Proyectiles iluminantes estadounidenses. El destructor Takanami, adelantado como pantalla defensiva, quedó expuesto y vulnerable. En cuestión de segundos, una lluvia de proyectiles lanzados desde 5 cruceros y varios destructores de la Fuerza de Tarea 67 se precipitó sobre su casco. El metal se abrió, las llamas brotaron y el puente comenzó a llenarse de humo, mientras los sistemas de comunicación fallaban uno tras otro. A 1 milla de distancia, Tanaka observaba la escena con una expresión inesperadamente serena, incluso con una leve sonrisa irónica. Para muchos, aquello parecía el inicio de una catástrofe, pero para él era exactamente la situación que había previsto. Los estadounidenses creían haber tomado la iniciativa, convencidos de su superioridad tecnológica y numérica, sin sospechar que acababan de entrar en una trampa cuidadosamente preparada. En esa noche de finales de noviembre de 1942, el escenario estaba listo para uno de los giros más impactantes de la guerra naval en el Pacífico. En las primeras horas, Utra 30 de noviembre de 1942, 8 destructores japoneses abandonaron silenciosamente su base avanzada en las islas Shortland, frente al extremo sureste de Bougainville. Al frente de la columna navegaba el contraalmirante Raizo Tanaka, considerado uno de los comandantes de destructores más experimentados de la Marina Imperial. Para los buques Takanami y Naganami, insignia de Tanaka, aquella misión no parecía distinta de tantas otras incursiones nocturnas. Sin embargo, los otros 6 destructores transportaban un cargamento tan inusual como vital. Cada nave había vaciado casi por completo sus tubos lanzatorpedos, conservando solo un torpedo tipo 93 por tubo. En el espacio liberado, se apilaban entre 200 y 240 bidones metálicos cuidadosamente preparados. Habían sido limpiados, sellados y llenados con alimentos y suministros médicos, diseñados para flotar una vez arrojados al mar. La orden era clara y precisa: llegar a Punta Tasafaronga bajo la cobertura de la noche, lanzar los bidones al agua y retirarse antes del amanecer, cuando la aviación enemiga pudiera convertirlos en blancos fáciles. La operación parecía simple sobre el papel, pero su éxito significaba la diferencia entre la vida y la muerte para las tropas japonesas en Guadalcanal. Tras casi 4 meses de combates ininterrumpidos, las fuerzas en tierra estaban exhaustas, empujadas lentamente hacia atrás por el avance estadounidense. El hambre, las enfermedades y la falta de medicinas hacían que cada bidón flotante representara una oportunidad de seguir resistiendo un día más. Mientras tanto, a cientos de millas al sureste, en el puerto de Espíritu Santo, en las Nuevas Hébridas, otra fuerza naval ya estaba en movimiento desde la noche anterior. La Marina estadounidense había formado la Fuerza de Tarea 67 con un único objetivo: interceptar la ruta de Tanaka y destruir sus destructores antes de que pudieran completar la entrega. Cruceros pesados, destructores modernos y sistemas de radar avanzados avanzaban a gran velocidad hacia el mismo punto del océano, impulsados por la convicción de que esta vez la emboscada sería suya. Ambas flotas navegaban hacia el mismo destino, separadas por la oscuridad, el silencio y una confianza peligrosa.
Ninguna de las dos imaginaba aún cómo aquella convergencia nocturna cambiaría el curso de la batalla en cuestión de minutos. La Fuerza de Tarea 67 avanzaba a toda máquina por las aguas oscuras del Mar de las Salomón, impulsada por la urgencia de llegar a tiempo a las costas de Guadalcanal. Al mando se encontraba el contraalmirante Carleton H. Wright, quien apenas llevaba 2 días al frente de aquella formación y aún no había tenido la oportunidad de conocer en profundidad a los capitanes bajo su mando, ni mucho menos de realizar ejercicios conjuntos. Aún así, la misión no admitía demoras, y para interceptar a Tanaka sus buques debían mantener una velocidad cercana a los 28 nudos durante gran parte de la travesía. El núcleo de la fuerza estadounidense lo componían 4 cruceros pesados: Minneapolis, New Orleans, Pensacola y Northampton, acompañados por el crucero ligero Honolulu y 4 destructores de la clase Fletcher, llamados Fletcher, Perkins, Drayton y Maury. Era una agrupación poderosa, al menos sobre el papel, equipada con artillería pesada y con una ventaja tecnológica clave: el radar, que muchos oficiales estadounidenses consideraban decisivo para el combate nocturno. Sin embargo, esa confianza ocultaba una peligrosa falta de experiencia coordinada en operaciones reales de este tipo. Aproximadamente 6 horas después de zarpar, mientras la formación surcaba las aguas negras con el cielo completamente cubierto, los operadores de radar de los destructores que encabezaban la columna comenzaron a realizar barridos de prueba. A bordo del Fletcher, el comandante William M. Cole observaba con especial atención las pantallas del nuevo radar SG, convencido de que detectar al enemigo primero sería la clave para la victoria. A diferencia de los grandes cruceros, los destructores dependían de la sorpresa, la velocidad y una ejecución precisa, y Cole confiaba plenamente en su equipo. La ruta los llevó a través del estrecho canal de Lengo, entre Guadalcanal y las Islas Florida, una zona traicionera incluso de día. De noche, y sin cartas detalladas de los obstáculos submarinos, el riesgo de encallar era constante. A las 10:25 de la noche, la fuerza logró despejar el canal, pero casi de inmediato surgió una complicación inesperada. 2 destructores adicionales, Lamson y Lardner, que regresaban de escoltar un convoy, recibieron la orden de unirse a la formación. No había tiempo para explicarles el plan de batalla, por lo que Wright los colocó al final de la columna de cruceros, una decisión que más tarde tendría consecuencias. Mientras tanto, sin que los estadounidenses lo supieran, los destructores de Tanaka seguían una ruta más larga y sinuosa para evitar ser detectados por la aviación aliada. Ambas fuerzas se acercaban lentamente, envueltas en una noche sin luna, donde la ventaja sería para quien lograra ver primero en la oscuridad absoluta. Mientras la escuadra estadounidense avanzaba con cautela por la costa noroccidental de Guadalcanal, los destructores de Tanaka completaban una maniobra compleja y deliberadamente indirecta. Para evitar la detección por la aviación aliada, los buques japoneses habían navegado primero hacia el noreste a través del estrecho de Bougainville, luego viraron al sureste y finalmente pusieron proa al sur por el estrecho indispensable. Cada cambio de rumbo estaba calculado para reducir al mínimo el riesgo de ser descubiertos antes de alcanzar su objetivo. A pesar de estas precauciones, la suerte no estuvo completamente de su lado. Un observador costero australiano, apostado en el sur de Bougainville, logró avistar la salida de los destructores japoneses y transmitió una advertencia por radio a las fuerzas estadounidenses. El informe carecía de detalles precisos sobre la composición y el rumbo exacto del grupo, pero confirmaba que una fuerza enemiga se encontraba en movimiento, lo que incrementó la tensión entre los mandos norteamericanos. La noche era excepcionalmente oscura. El cielo estaba cubierto por completo, no había luna, y la visibilidad no superaba las 2 millas. En esas condiciones, Iron Bottom Sound, llamado así por la gran cantidad de buques hundidos que yacían en su fondo, se convertía en un escenario ideal para un enfrentamiento inesperado. La ventaja sería para quien lograra detectar primero al enemigo, sin delatar su propia posición. A las 11:06 de la noche, el operador de radar del crucero Minneapolis detectó una señal inusual cerca del cabo Esperance. Al principio parecía una pequeña irregularidad adherida a la costa, pero en cuestión de segundos, la marca creció y se separó claramente del perfil del terreno.
No se trataba de una interferencia ni de un error técnico. Era un contacto real y se estaba moviendo. El contraalmirante Wright fue informado de inmediato y ordenó a toda la fuerza mantenerse alerta y preparada para el combate. Poco después, comenzaron a aparecer más ecos en la pantalla. La situación se volvió inequívoca. 7 buques japoneses avanzaban desde la dirección de la isla de Savo directamente hacia la formación estadounidense. En los puentes, el silencio dio paso a órdenes firmes y movimientos rápidos. Las dotaciones ocuparon sus puestos de combate, los cañones fueron orientados y los sistemas de control de tiro se activaron. Mientras los estadounidenses evaluaban la información del radar y se preparaban para abrir fuego, Tanaka empezaba a reducir la velocidad de sus destructores al aproximarse a la zona de descarga, sin saber que el enfrentamiento ya era prácticamente inevitable. Ambas fuerzas estaban ahora a instantes de cruzar el umbral del combate, y cualquier decisión tomada en esos minutos tendría consecuencias irreversibles para el resto de la noche. Los destructores japoneses alcanzaron finalmente el área de Tasafaronga y redujeron su velocidad a unos 12 nudos, iniciando la fase más delicada de toda la operación. Tanaka ordenó que el Takanami se adelantara aproximadamente 1 milla mar adentro para actuar como pantalla defensiva, mientras el resto de la columna se preparaba para lanzar los bidones con suministros. En apariencia, el plan avanzaba según lo previsto, pero en la oscuridad absoluta, varias pantallas de radar estadounidenses ya seguían cada uno de sus movimientos. A bordo del destructor Fletcher, el comandante William M. Cole observaba con creciente tensión los datos que le transmitía su equipo de radar. Los contactos enemigos aparecían claramente definidos, con rumbo constante y velocidad moderada. El análisis indicaba que los buques japoneses se desplazaban a unos 15 nudos en un curso de aproximadamente 140 grados. Para Cole, la situación era ideal. A las 11:16 de la noche, cuando la formación enemiga se encontraba a una distancia cercana a 7.000 yardas y presentaba un ángulo perfecto, solicitó permiso al contraalmirante Wright para lanzar torpedos de inmediato. La respuesta no llegó. Durante 2 minutos críticos, Wright dudó, evaluando la información y preocupado por la distancia al objetivo. Finalmente respondió que el alcance aún era excesivo. Cole insistió, señalando que las condiciones eran óptimas y que cualquier demora permitiría al enemigo escapar o maniobrar fuera del arco de ataque. Sin embargo, pasaron otros 2 minutos antes de que la autorización fuera concedida. Para entonces, los destructores japoneses ya habían avanzado y el ángulo favorable se había reducido de manera significativa. A las 11:20 de la noche, Fletcher, Perkins y Drayton lanzaron un total de 20 torpedos Mark 15 hacia la oscuridad. El Mauri, sin radar SG y sin poder establecer contacto fiable, no abrió fuego. Casi al mismo tiempo, Wright ordenó a los cruceros que iniciaran el bombardeo. 1 minuto después, el Minneapolis disparó su primera salva, seguido de cerca por los demás cruceros de la línea. Los destructores estadounidenses lanzaron proyectiles iluminantes, bañando el mar con una luz blanca que reveló al Takanami como si estuviera bajo un foco. Los impactos comenzaron a caer a su alrededor y luego directamente sobre su casco. El Takanami, aislado y expuesto, se convirtió en el centro de un devastador fuego cruzado. Aunque sus cañones respondieron con valentía, la diferencia de potencia era abrumadora. En cuestión de minutos, su superestructura fue destrozada, el casco perforado, y los incendios se propagaron sin control. Aún así, en medio del caos, la tripulación japonesa luchaba por cumplir una última misión antes de desaparecer en las llamas. Mientras los cañones estadounidenses concentraban todo su poder sobre el agonizante Takanami, en la oscuridad bajo la superficie se desarrollaba una amenaza invisible que cambiaría por completo el curso de la batalla. Antes de quedar incapacitado, el destructor japonés había logrado cumplir una última orden crucial. 8 torpedos, tipo 93, abandonaron sus tubos y comenzaron su silenciosa carrera a gran velocidad, avanzando sin estela visible hacia la formación enemiga. El contraalmirante Wright y sus oficiales, convencidos de haber obtenido el primer golpe decisivo, no tenían conciencia alguna de ese peligro. Los torpedos estadounidenses lanzados minutos antes no alcanzaban ningún objetivo, pero esa información aún no había llegado a los puentes de mando. En la confusión,
La atención seguía centrada en el Takanami, iluminado por los proyectiles trazadores y envuelto en llamas, lo que daba a los estadounidenses una falsa sensación de control absoluto de la situación. Tanaka, en cambio, veía el combate de una forma muy distinta. Aprovechando que la fuerza de Tarea 67 estaba fijada en un solo blanco, ordenó maniobras rápidas y coordinadas. Su buque insignia, Naganami, viró bruscamente a estribor mientras desplegaba una densa cortina de humo desde la popa, ocultando al resto de la columna. Al mismo tiempo, los destructores Kawakaze y Suzukaze giraron en dirección opuesta, sus proas cortando el agua negra mientras se preparaban para atacar. A las 11:23 de la noche, el Suzukaze lanzó sus 8 torpedos tipo 93, sumándose a los que ya avanzaban desde la posición del Takanami. Más adelante, los 4 destructores japoneses que encabezaban la formación continuaron navegando paralelos a la costa de Guadalcanal, permitiendo que los cruceros estadounidenses pasaran frente a ellos sin detectar su presencia real. Sus comandantes esperaban con paciencia, calculando tiempos y distancias con precisión letal. Una vez superado el punto donde ardía el Takanami, el Kuroshio y el Oyashio liberaron su propia carga, 4 torpedos el primero y 8 el segundo, antes de invertir el rumbo y acelerar a toda máquina. Finalmente, el Naganami y el Kawakaze cerraron la trampa, lanzando cada uno 8 torpedos más hacia la línea estadounidense alrededor de las 11:32 y 11:33 de la noche. En total, 44 torpedos japoneses avanzaban ahora en abanico bajo las aguas tranquilas, convergiendo sobre una fuerza que seguía un rumbo y una velocidad constantes, sin realizar maniobras evasivas. En la superficie, los cruceros estadounidenses continuaban disparando con confianza, sin imaginar que, bajo ellos, la batalla ya había girado de forma irreversible. El mar parecía tranquilo en la superficie cuando los torpedos japoneses alcanzaron por fin a la formación estadounidense, que avanzaba confiada sin alterar su rumbo ni su velocidad. A bordo del Minneapolis, los artilleros continuaban disparando contra lo que creían ser restos de buques enemigos ya neutralizados, mientras el contraalmirante Wright se preparaba para ordenar un cambio de curso que llegaría demasiado tarde. A las 11:27 de la noche, 2 torpedos impactaron brutalmente en la proa del buque insignia. La primera explosión sacudió el casco con una violencia devastadora, atravesando los tanques de combustible de aviación situados delante de la torre número 1 y provocando una enorme bola de fuego que iluminó el mar y el cielo como un amanecer artificial. Apenas unos segundos después, el segundo torpedo detonó contra el costado de babor, inundando 3 de las 4 salas de calderas. Columnas gigantescas de agua se elevaron junto al casco y, al caer, apagaron parcialmente los incendios que ya se extendían por el castillo de proa. El daño era catastrófico. Toda la sección delantera del Minneapolis, por delante de la primera torre, se dobló hacia abajo formando un ángulo cercano a 70 grados, quedando colgando del resto del casco como un miembro roto. La energía eléctrica falló en casi todo el buque, que comenzó a escorar y a perder velocidad de forma alarmante. En cuestión de instantes, 37 tripulantes habían perdido la vida y el buque insignia quedaba fuera de combate. Menos de un minuto después, la tragedia se repitió con consecuencias aún más terribles. El crucero New Orleans fue alcanzado por un torpedo tipo 93 que impactó directamente a la altura de la torre número 1, detonando con una fuerza estremecedora. La explosión atravesó los pañoles de munición y los depósitos de combustible de aviación, arrancando por completo la proa del buque por delante de la torre número 2. La enorme sección desprendida giró violentamente hacia babor, antes de desaparecer en la oscuridad. Donde antes había cubierta y acero, ahora solo quedaba el mar abierto. A pesar del horror de la escena y de las pérdidas humanas inmediatas, los compartimentos estancos lograron contener la inundación, evitando que el buque se hundiera en cuestión de minutos. Sin embargo, la formación estadounidense había pasado de la confianza absoluta al caos total en un lapso de tiempo casi imposible de asimilar. La columna estadounidense ya no tenía cohesión cuando el siguiente crucero entró en la zona mortal creada por los torpedos japoneses. El Pensacola avanzaba detrás del Honolulu y su capitán, Frank Lowe, observaba con horror
cómo el Minneapolis y el New Orleans quedaban destrozados y envueltos en llamas. En medio del humo, el fuego y los restos flotando, tomó una decisión que marcaría el destino de su buque. En lugar de seguir el ejemplo del Honolulu y pasar a estribor, ordenó una brusca maniobra a babor para evitar una colisión con los cruceros averiados que tenía delante. Ese giro, aparentemente lógico en el caos del momento, tuvo un efecto fatal. El Pensacola quedó recortado contra el resplandor de los incendios de los buques dañados, destacándose con claridad en la noche oscura como un objetivo perfecto. A las 11:39 de la noche, un torpedo lanzado por el destructor Oyashio impactó a la altura del mástil principal, golpeando el costado de babor con una violencia devastadora. La explosión arrancó el eje exterior de la hélice y rompió los tanques de combustible, liberando una enorme cantidad de petróleo en llamas. El combustible ardiente fue lanzado a gran altura, cubriendo la cubierta principal y transformando el mástil en una antorcha gigantesca. En el interior del buque, las llamas se propagaron con una rapidez aterradora, atrapando a los hombres destinados en los compartimentos de control de popa, que murieron casi de inmediato bajo el calor insoportable. Los equipos de control de daños intentaron reaccionar, pero la situación era desesperada. Muchas de las mangueras contra incendios se incendiaron antes de poder usarse, y cuando finalmente se conectaron las restantes, el fuego era tan intenso que resultaba imposible contenerlo. En cuestión de minutos, el Pensacola escoró unos 13 grados a babor, mientras el humo y las llamas recorrían su interior como un organismo vivo. Los sistemas de gobierno principales fallaron por completo, y la energía eléctrica se volvió inestable en todo el crucero. Con varias torretas inutilizadas, compartimentos inundados y la nave luchando por mantenerse a flote, el desastre se cobraba ya más de un centenar de vidas. Sin embargo, incluso en ese infierno de acero y fuego, la tripulación seguía combatiendo por salvar el buque, sin saber que la noche aún no había terminado para la Fuerza de Tarea 67. Mientras el Pensacola ardía y el caos se apoderaba de la formación estadounidense, el Northampton avanzaba por la línea trasera, sin darse cuenta del verdadero alcance de la amenaza que acechaba bajo las aguas. A las 11:48 de la noche, justo cuando el crucero retomaba su rumbo base, 2 torpedos lanzados por el Kawakaze lo alcanzaron con precisión devastadora. El primero impactó 10 pies bajo la línea de flotación, directamente al lado de la sala de máquinas trasera, mientras que el segundo golpeó apenas 40 pies más atrás, provocando un efecto demoledor en cadena. El agua invadió rápidamente los compartimentos de la sala de máquinas, deteniendo 3 de los 4 ejes de propulsión, y el buque comenzó a escorar peligrosamente hacia babor. Las llamas surgieron a lo largo de la sección central, alimentadas por el combustible de los tanques perforados, extendiéndose rápidamente mientras la tripulación luchaba por mantener el control. El capitán Willard A. Kitts intentó frenar los motores con la esperanza de que la nave pudiera enderezarse, pero el ángulo de inclinación continuó aumentando hasta alcanzar los 23 grados. Reconociendo que la situación era irreversible, Kitts ordenó abandonar el puente, asegurar las salas de calderas y traer a toda la tripulación a cubierta. El escoramiento continuó creciendo, alcanzando un alarmante ángulo de 35 grados antes de que finalmente se diera la orden de evacuar incluso al equipo de salvamento. 50 vidas se perdieron en el ataque, mientras cientos de hombres luchaban por sobrevivir en las oscuras y aceitosas aguas del Pacífico Sur. A las 11:44 de la noche, Tanaka dio la orden de romper contacto y retirarse, asegurando la victoria para sus destructores. No había necesidad de arriesgar más sus barcos. La misión de infligir un golpe devastador se había cumplido. Kuroshio y Kagero realizaron un último lanzamiento de 8 torpedos cada uno hacia la formación estadounidense, pero ya era demasiado tarde para causar daños adicionales. Mientras los destructores japoneses se desvanecían en la oscuridad de la costa de Guadalcanal, el contraalmirante Malon S. Tisdale asumía el mando de lo que quedaba de la Fuerza de Tarea 67, intentando recomponer la confusión dejada por la inesperada emboscada. En el norte de la isla Savo, Lamson y Lardner, los destructores añadidos en el último minuto, intentaban escapar del caos, confundidos por la oscuridad y el fuego amigo. Mientras tanto, Oyashio y Kuroshio localizaban al Takanami,
ya completamente envuelto en llamas, siendo el único destructor japonés alcanzado por fuego estadounidense. Incapaces de arriesgar más vidas, los japoneses decidieron abandonar el rescate y reunirse con Tanaka para regresar a la seguridad de las islas Shortland. La noche había terminado con un golpe decisivo. 4 cruceros estadounidenses habían sido severamente dañados, y la táctica japonesa se había demostrado letalmente efectiva. Con el amanecer, el balance de la noche de Tassafaronga quedaba dolorosamente claro. 4 cruceros estadounidenses yacían gravemente dañados frente a la costa de Guadalcanal. El Minneapolis, con la proa doblada 70 grados. El New Orleans, con su sección delantera arrancada. El Pensacola envuelto en llamas y el Northampton escorado peligrosamente antes de ser abandonado. Los esfuerzos heroicos de la tripulación permitieron salvar algunas vidas y controlar parcialmente los incendios, pero las pérdidas humanas fueron significativas. 19 oficiales y 398 marineros perecieron, y cientos más sufrieron quemaduras, shock o exposición al frío del mar. Por el lado japonés, la victoria fue táctica y psicológica. Solo Takanami había sido destruido, mientras los demás destructores regresaban a las islas Shortland con la moral intacta, habiendo infligido un golpe devastador a una fuerza superior. Sin embargo, esta victoria también marcó el principio del fin para los intentos japoneses de reforzar Guadalcanal por superficie. Las siguientes incursiones de Tanaka durante diciembre serían cada vez menos efectivas. El 12 de diciembre perdería su buque insignia Teruzuki y sería herido, siendo relevado de su mando. El alto mando japonés, tras evaluar la situación, concluyó que Guadalcanal no podía ser retenida. El propio emperador Hirohito aprobó el plan de evacuación, y entre el 2 y el 7 de febrero de 1943, las fuerzas japonesas restantes se retiraron, cediendo la isla a los aliados. La batalla de Tassafaronga, aunque desastrosa para los estadounidenses, dejó lecciones que transformarían la guerra naval en el Pacífico. La importancia de la precisión en las órdenes, la necesidad de maniobras evasivas y, sobre todo, el respeto absoluto a la tecnología enemiga, como los torpedos tipo 93 de largo alcance y baja visibilidad, muy superiores a los Mark XV estadounidenses. El historiador oficial de la Marina estadounidense, Samuel Eliot Morrison, resumió la derrota con crudeza. Es una verdad dolorosa que la batalla de Tassafaronga fue una derrota contundente infligida a una fuerza de cruceros superior y alerta por una fuerza de destructores parcialmente sorprendida e inferior. Esta experiencia influyó en cambios tácticos fundamentales. El comandante R. Lake Burke implementaría órdenes permanentes para atacar al enemigo al primer contacto sin esperar instrucciones del comandante de la fuerza, mientras Frederick Musburger perfeccionaría estrategias de ataque en Bella Gulf. Además, la tragedia de los hermanos Rogers y los Sullivan conduciría a la creación de la política del superviviente único, evitando que familias enteras sirvieran juntas en combate. Tassafaronga demostró también la superioridad tecnológica japonesa y la urgencia de modernizar la flota estadounidense. Solo en mitad de 1943 se reconocieron plenamente los problemas con los torpedos Mark XV y la ventaja de los Long Lance japoneses. Las lecciones dolorosamente aprendidas moldearon a la Marina estadounidense hacia una fuerza más disciplinada, coordinada y técnicamente preparada, contribuyendo a la eventual victoria en el Pacífico. El contraalmirante Tanaka y sus destructores regresaron al puerto victoriosos, conscientes de la magnitud de su golpe, mientras los sobrevivientes estadounidenses se enfrentaban a un día de reconstrucción, salvamento y duelo. La batalla de Tassafaronga se inscribió en la historia como una de las derrotas más severas de la Marina de los Estados Unidos desde Pearl Harbor, recordando a todos que en guerra, incluso la fuerza superior puede ser sorprendida y derrotada por la astucia, la planificación y la precisión. Si te ha impresionado esta historia, dale like, deja tu comentario sobre lo que piensas de la batalla y sus lecciones, y suscríbete para no perderte más relatos épicos de la historia naval.